Buenos días, mi grupo está conformado por David Santiago Romero, Santiago Ferreira y María Isabel Gómez. Y les vamos a hablar sobre la reforma estructural pensional de ANIF. Nuestra postura es que la propuesta de ANIF debe ser implementada por el Gobierno Nacional y el Congreso, puesto que permite que logremos un sistema pensional eficiente y reduzca la regresividad del gasto. Creemos que la mejor manera de abordar el problema es explicar los 6 problemas con que cuenta el sistema actual y así hacer evidente los cambios que éste necesita. Por cuestiones de tiempo, solo nos concentraremos en los 4 primeros puntos. El primero es la baja cobertura. De 5.5 millones de colombianos que superan los 60 años, solo 1.5 recibe una pensión. La cobertura es del 27%, que es menos de la mitad del promedio de América Latina, que es el 64%. Esto es una clara bomba social que amenaza con dejar en condiciones de indigencia a 3 de cada 4 ancianos si no se toman las medidas necesarias a tiempo. ¿Por qué hay tan bajos niveles de cobertura? Esto tiene que ver con los altos niveles de informalidad que hay en Colombia. Solo el 43% de la población en edad de trabajar cotiza a seguridad social. Esto tiene sentido con las rigideces que hay en el mercado laboral, como un salario mínimo legal muy alto y elevados costos no salariales. Colombia tiene los segundos más altos de la región, siendo entre el 45 y el 52% del valor de la nómina para salarios entre 1 y 2 salarios mínimos. El segundo problema es la baja propensión al ahorro. En términos prácticos, esto quiere decir que en Colombia, a nivel macro y a nivel micro, no existe una cultura de ahorro. Las administradoras de fondos pensionales solo alcanzaban un 19% del PIB en ahorro tras 20 años de estar funcionando, mientras que en Chile, tras los mismos años, ya alcanzaban un nivel de ahorro del 56% del PIB. El tercer problema es la baja atención asistencial a la población vulnerable en la vejez. Aquí nos referimos a los mayores de 60 con SISBENES 1 y 2, que son los más vulnerables económicamente. Para ellos existen 2 programas. El primero es Colombia Mayor y el segundo es el beneficio económico periódico. Estos 2 programas cuentan con muchos problemas, pues el primero solo cubre al 65% de la población mayor a 60 años con SISBENES 1 y 2 y solo gira montos alrededor de los 40.000 o los 70.000 pesos en precios del 2017. Como vemos claramente esto no alcanza para nada. Por otro lado, el beneficio económico periodo realmente es simbólico, pues de los 114.000 que realmente ahorran a través de este sistema, solo alcanzan ahorros en promedio de 12.000 pesos por persona y por mes. El cuarto problema es la inequidad. El gasto pensional como porcentaje del PIB se concentra en el quintil superior. Como se ve en la gráfica, en el quintil número 5, el gasto alcanza el 2.5% del PIB de gasto, mientras que el quintil inferior solo alcanza el 2%. Tenemos un ejemplo ilustrativo para mostrar esto más claramente. De un lado tenemos a un individuo que se gana un salario mínimo y alcanza a ahorrar al final de su vida laboral 66 millones. El valor presente neto de su pensión es de 180 millones, dado que él no se puede ganar menos de un salario mínimo por ley. Esto quiere decir que le faltan 117 millones y que el gobierno va a tener que subsidiar ese 65% que le falta. Por otro lado, está otro individuo que se gana 10 salarios mínimos. Este alcanza a ahorrar 660 millones y el valor presente neto de su pensión es de 943 millones. Esto quiere decir que el gobierno solo debe subsidiar el 33% de su pensión, pero ese 33% es de 312 millones, que es más del doble que el subsidio que le corresponde al individuo 1. ANIF realizó unas proyecciones para poder tener idea de la situación que observaría el país en caso de no realizar ninguna reforma. Esta gráfica nos muestra que habría 15.2 mayores de 60 años en el año 2050, de los cuales 7.1 permanecería desatendido por completo de cualquier subsidio o cualquier renta pensional. 3.2 estaría bajo Colombia Mayor y la cobertura pensional solo aumentaría al 32% del 27% que vemos hoy en día.
Aunque es un aumento, vemos que en términos absolutos no hay nada que celebrar. La columna vertebral de la propuesta de NIF es el marchitamiento del régimen de prima media. Esto quiere decir que Colpensiones no podrá recibir nuevos afiliados, honrando los compromisos ya adquiridos y respetando las expectativas relativamente cercanas. Esto, dado que para el gobierno en el mediano y en el largo plazo no es sostenible fiscalmente seguir subsidiando las pensiones. La medida se aplicará paulatinamente y está acompañada de 4 medidas adicionales. La primera es la reducción de la pensión mínima del actual 100% de un salario mínimo legal hacia el 75%. Esto para alcanzar una mayor cobertura, dado que es preferible que muchos gocen de un monto un poco menor al 100% del salario mínimo a que pocos reciban este 100%. En segundo lugar, está la disminución de las tasas de reemplazo en 20 puntos porcentuales para ingresos superiores a un salario mínimo. Hoy en día, los que ganan más de un salario mínimo reciben una tasa de retorno de sus pensiones entre el 60 y el 80%. De nuevo, estos tendrían que sacrificar un poco de sus retornos para alcanzar una mayor cobertura. Una tercera parte de la reforma de la NIF es incrementar la edad pensional de las personas. La forma en que lo propone será de tal manera que las personas que ya están pensionadas no sean afectadas, las personas que están por pensionarse, es decir, que les quede 10 años o menos, no sean afectadas, sino que solamente sean afectadas las que están lejos de pensionarse, es decir, que estén a más de 10 años de hacerlo. Para esto va a haber un incremento gradual que empezaría a partir del 2028, donde por los siguientes 5 años se incrementaría un año a la edad de pensionarse. Por último, la NIF propone reducir la pensión sustitutiva del 100% hacia el 75%, donde la pensión sustitutiva es aquella pensión que se le da a un cercano de una persona que tenía pensión pero falleció, es decir, el cónyuge o a sus hijos. Pero si hay un hijo que tenga menos de 25 años, entonces esta reducción no se hará. La razón por la cual la NIF propone esto es porque si nosotros mantenemos ese statu quo, es decir, el sistema pensional actual, sin reforma, hay dos escenarios, uno de bomba social y uno de bomba fiscal. El de bomba social es uno donde vamos a mantener el 30% de cobertura, lo cual significaría que se reduce la carga fiscal significativamente. Actualmente es del 4,1%, pero y bajaría a 1,1%, representando una carga fiscal reducida. Pero 2/3 de la población anciana estarían en condiciones de indigencia, y esto es sumamente grave considerando que la población anciana en el 2050 sería 3 veces la actual, y por eso se va a considerar la bomba social. En el caso de que supongamos que se mantiene el sistema pensional actual, pero con cobertura del doble, es decir, parecido al promedio latinoamericano del momento, entonces la carga fiscal subiría a 2,4%. Es menos del actual, pero sigue siendo una carga fiscal muy fuerte. Entonces, con estas propuestas, lo que se busca hacer es lo siguiente. Como ven en la siguiente tabla, este es el escenario de bomba social, es decir, que solo el 30% se está calculando con el 30% cubierto. Sin la reforma, en el 2050 se estaría pagando 113% del PIB del 2017, pero con la reforma caería 16 puntos y solo se estaría pagando el 97,5. De esta forma, se podría calmar la presión fiscal y se podría aumentar la cobertura.